Controversia acerca del uso de glucocorticoides. ¿Qué son los glucocorticoides? Los glucocorticoides son fármacos antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores derivados del cortisol o hidrocortisona, hormona producida por la corteza adrenal, esencial para la adaptación al estrés físico o emocional. La secreción diaria de cortisol está controlada por el eje hipotalámico hipofisario adrenal y este es el glucocorticoide más importante en el ser humano. El cortisol tiene varias funciones importantes. En primera, promueve la descomposición grasa, como podemos ver aquí. Por otra parte, disminuye la formación del hueso. En el hígado ayuda a la generación de glucosa. En el músculo disminuye la absorción de aminoácidos por el músculo. Y finalmente, en el páncreas, el cortisol contrarresta la insulina. Mecanismos de acción. Los mecanismos de acción de los glucocorticoides pueden ser de dos tipos, los no genómicos y los genómicos. En cuanto a los no genómicos, están caracterizados por el rápido inicio del efecto, pues este dura menos de 15 minutos, tiempo en el cual no alcanza a ocurrir transcripción génica ni traducción proteica. Adicionalmente, pueden ser clasificados en mecanismos específicos y mecanismos inespecíficos. El mecanismo no genómico ha sido usado para explicar el aumento del efecto clínico de la terapia de pulso con dosis de glucocorticoide mayor a 250 miligramos. Como bien decíamos, el mecanismo no genómico específico está medido por la vía clásica de interacción del glucocorticoide y receptor del glucocorticoide, mientras que el inespecífico se debe a la interacción directa de los glucocorticoides con la membrana celular. Hay que tomar en cuenta que el mecanismo no genómico se produce a dosis altas y de manera rápida, como la alteración de membranas celulares. En cuanto al mecanismo genómico, los receptores de glucocorticoides pertenecen a una superfamilia que incluye los receptores de hormonas tiroides, vitamina D, ácido retinoico y hormonas sexuales. Actúan como factores transcripcionales activados por el ligando que alteran por diversos mecanismos la transcripción génica. Como podemos ver en el gráfico, el glucocorticoide en el espacio plasmático se encuentra ligado a la proteína ligadora de glucocorticoide. Al penetrar el glucocorticoide hacia el interior de la célula, en el citoplasma se va a unir a su receptor, que puede ser de dos tipos. Se dimeriza y después de haberse dimerizado se interpone en el núcleo y en el núcleo se trasloca donde ejerce una acción sobre el ADN. Denominada elemento de respuesta a glucocorticoides. De esta manera actúa sobre un gen promotor y este induce la síntesis de ARN mensajero, con lo cual al salir del núcleo hacia el citoplasma ocurre la traducción que se va a llevar a cabo en los ribosomas. Con esto va a realizarse la formación de proteínas y finalmente constituye el brazo efector de la respuesta. Usos terapéuticos. Los glucocorticoides tienen varios usos importantes, como por ejemplo la insuficiencia suprarrenal aguda y crónica, en enfermedades reumatológicas importantes como la artritis, entre ellas síndrome nefrótico, nefritis autoinmune, rechazo de trasplantes, asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, reacciones alérgicas como shock anafiláctico, coadyuvancia en el tratamiento de leucemias y en algunos linfomas, patologías del sistema nervioso central como esclerosis múltiple, necrosis hepática subaguda, cirrosis no alcohólica en mujeres, colitis ulcerativa, gota y sarcoidosis. La relevancia. Es importante tomar en cuenta la presencia de diversas patologías en nuestro país, lo cual otorga una relevancia importante al uso de glucocorticoides. Como bien podemos ver, la prevalencia de asma en el Ecuador es de un 12%, de artritis reumatoide es del 0.9%. En cuanto al lupus eritematoso sistémico, existen 4 de cada 250 casos por 100.000 habitantes. Enfermedad inflamatoria intestinal es de 7 por cada 100.000 habitantes. En la enfermedad de Addison, 110 casos por millón de habitantes y finalmente glomerulonefritis del 9.4%. Es importante tomar en cuenta su relevancia también en los linfomas porque se producen en 12 por cada 100.000 habitantes. En este también se observa que hay una administración crónica de glucocorticoides en el cual se observa que es del 0.9 y del 1.2 de la población mayor a 20 años. Se obtuvieron datos importantes, pues de enero a octubre del 2017 se realizaron 536 trasplantes en el Ecuador. Es importante también conocer que el aumento del uso de glucocorticoides se da como consecuencia del envejecimiento de la población. La farmacocinética de los glucocorticoides es importante.
Hay que reconocer que los glucocorticoides son activos por cualquier vía de administración. Los glucocorticoides generalmente son profármacos lipofílicos que alcanzan una biodisponibilidad del 60 al 100% cuando se administran por vía oral. Más del 90% de los glucocorticoides se unen reversiblemente a dos proteínas por su distribución. Estas son la albúmina, la cual tiene una alta capacidad de unión pero baja afinidad por el cortisol, y la transcortina, o también llamada globulina fijadora, el CBG, como les hablaba anteriormente, que posee una alta afinidad pero poca capacidad. Y como bien, tenemos varias vías de farmacocinética. Entre las más importantes, la vía oral, que tiene una absorción rápida, pues es menor a 30 minutos. La vía intravenosa, para ésteres hidrosolubles. Vía intramuscular, depende esta de la solubilidad del compuesto. Sales solubles, como el succinato sódico, fosfato sódico, el cual tiene una absorción rápida. Y ésteres insolubles como acetatos, que tienen una absorción retardada pero tienen una acción prolongada. Otras vías también existentes como la vía tópica, intraarticular y vía respiratoria. Los glucocorticoides son activos por cualquier vía de administración, como ya se les dijo, pero no obstante, para la aplicación oral se han desarrollado ésteres que modifican la liposolubilidad, favoreciendo o anulando su depósito. Por ello, la farmacocinética depende de la vía y del éster empleado. Los esteroides naturales circulan unidos a la transcortina en un 95%, en cambio los sintéticos se ligan a las proteínas en un menor grado. Estos se metabolizan en el hígado y son eliminados por el riñón en un 90% y en ese 10%. Los glucocorticoides sintéticos se metabolizan con mayor lentitud. Si nos preguntamos cuáles son los glucocorticoides más usados, entre los más importantes tenemos hidrocortisona, succinato sódico, prednisolona, metilprednisolona, mednisona, fluorocortisona, betametasona, cortisona, triamcinolona. Ya. Aunque la potencia es un término netamente farmacológico, en el manejo de corticoides es importante por su relación directa con los efectos terapéuticos. La potencia de los esteroides hace referencia a la capacidad de estos para producir efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos, la respuesta inflamatoria y la dinámica del sodio y potasio. Según lo anterior, los esteroides se han clasificado en glucocorticoides para aquellas moléculas que preferentemente tienen acción sobre los carbohidratos y la inflamación, así como se han llamado mineralocorticoides los que afectan al sodio y potasio. El cortisol es el referente para el cálculo de la potencia glucocorticoide, mientras que para la potencia mineralocorticoide el referente es la aldosterona. Como bien podemos observar en este cuadro, hay varios glucocorticoides de acción corta, acción intermedia y acción prolongada. Entre los de acción corta, que dura de 8 a 12 horas, tenemos el cortisol, el más importante, que tiene una potencia glucocorticoide de 0.8, mineralocorticoide de igual manera, y su dosis equivalente es de 25 miligramos. La cortisona, la cual es inactiva, tiene una potencia glucocorticoide y mineralocorticoide de 1 y su dosis equivalente es de 20 miligramos. La hidrocortisona, por su parte, al igual que el cortisol, potencia glucocorticoide y mineralocorticoide de 0.8 y 25 miligramos de dosis equivalente. La vida media de estos fármacos, como ya se les había dicho, son de acción corta y es de 80 a 120 minutos. Ya, los de acción intermedia tenemos varios. Por ejemplo, la prednisolona con una potencia glucocorticoide de 4 y prednisolona igualmente con una potencia glucocorticoide de 4. Estos dos tienen una potencia mineralocorticoide de 0.25 y su dosis equivalente es de 5 miligramos. El deflazacort tiene una potencia glucocorticoide de 5, potencia mineralocorticoide de menos 0.01 y dosis equivalente de 4 miligramos. De igual manera, la metilprednisolona. La triamcinolona, una potencia glucocorticoide de 5, una potencia mineralocorticoide nula y una dosis equivalente de 4 miligramos. Como podemos ver, la mayoría de estos en la vida media oscila de 120, 130 hasta 180 minutos. En cuanto a los de acción prolongada, que es de 12 a 36 horas, tenemos la betametasona y dexametasona. La betametasona tiene una potencia glucocorticoide de 30 a 40
mineralocorticoide menos de 0.01 y la dosis equivalente es de 0.75. Y finalmente la dexametasona, una potencia glucocorticoide de 25, potencia mineralocorticoide menos 0.01 y dosis equivalente de 0.6. Hay que tomar en cuenta que la eficacia clínica es entonces el resultado de esa potencia farmacológica sumado al tiempo que cada molécula logra estar en contacto con el receptor de las células donde el esteroide va a producir el efecto. En la práctica clínica es importante tener en cuenta la vida media, así como la potencia glucocorticoide y mineralocorticoide para lograr el efecto terapéutico deseado en cada condición y poder así disminuir los efectos adversos de los cuales ya se les hablará más adelante. ¿En qué enfermedades podemos usar los glucocorticoides? La budesonida en este estudio de Cochrane podemos observar que se hizo un estudio donde se les dio a los pacientes budesonida 6 miligramos versus placebo en la enfermedad de Crohn. Aquí se evalúa el mantenimiento de la remisión clínica. Como podemos observar, varios principales estudios aportaron información importante, como por ejemplo el de Cortot, que se realizó en el 2001. Aquí habla que es el único estudio que demuestra diferencia significativa a favor de la budesonida, lo cual dice además que reduce en un 1.9% el riesgo de remisión clínica en la enfermedad de Crohn. Aquí podemos observar que también se evalúa el índice de actividad de enfermedad de Crohn. Hay varios estudios importantes, como por ejemplo el Greenberg, Hauer, Faguson y Löfberg. En todos estos se habla de la disminución, como ya les había hablado, de la evaluación del índice de actividad de enfermedad de Crohn, obteniendo mayores resultados en el de Löfberg, que reduce un menos 111% en cuanto al índice de actividad de enfermedad de Crohn. A pesar de que la budesonide fue efectivo para mantener la remisión clínica de la enfermedad de Crohn y mejoró el índice de actividad de enfermedad de Crohn, esto quedó opacado por la alta incidencia de las reacciones adversas que él presentó, principalmente ante la supresión del glucocorticoide. Pues aquí, en estos datos se observa que el budesonide de 6 miligramos se le evaluó la reacción adversa a los 12 meses, donde hubo 3.325 mayor veces de probabilidad de obtener estas reacciones. También en este segundo cuadro observamos que hay una alteración en la ACTH. Otro estudio que habla acerca de los glucocorticoides de nefropatía por IgA, este metaanálisis nos habla acerca del tratamiento con glucocorticoides, el cual reduce el deterioro de la función renal y además de esto también disminuye la proteinuria. Todo esto en comparación con el control. Aquí no se encontró diferencia estadísticamente significativa en varios términos de enfermedades importantes, en los cuales tenemos los diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, insomnio, síndrome cushingoide y retirada del fármaco. Hay que tomar en cuenta que el riesgo de síntomas gastrointestinales como acidez y sangrado fue más significativa para glucocorticoides con 2.91% más de riesgo. En este estudio siguiente también se habla acerca del tratamiento a corto plazo versus el tratamiento convencional para terapia de exacerbación aguda en EPOC con el uso de glucocorticoides. ¿Qué podemos concluir de este fármaco? Que 5 días de tratamiento con glucocorticoides sistémicos no fue inferior a 14 días de tratamiento. Esto se realizó durante 6 meses de seguimiento. Al disminuir la dosis, en este estudio podemos ver, este estudio trata sobre la reducción de la dosis de los glucocorticoides en pacientes que tienen artritis reumatoide. Entonces se puede ver en el estudio que al disminuir la dosis de los glucocorticoides aumenta la concentración sérica de osteocalcina, lo cual se ha asociado con una mejora o un aumento de los niveles de marcadores de perfil metabólico del hueso en el paciente que tiene artritis reumatoide. En este estudio de Cochrane se trata sobre la laringotraqueobronquitis, también conocida como tos perruna, en la cual se puede en este estudio se habla sobre la administración de cualquier glucocorticoide, el cual a las 6 horas de administración se hace una comparación entre los glucocorticoides y el placebo. Se puede observar que un cambio en la puntuación CRUP, y la mayoría de estos estudios
se puede observar que está a favor del uso de los glucocorticoides. Los glucocorticoides, en cuanto al efecto global, reducen la puntuación de Krupp en 0.59 veces más que el placebo. A continuación, en este estudio igual se puede ver una comparación entre los glucocorticoides contra el placebo, pero este utiliza una escala o la puntuación de Weasley. Y también se puede ver que es estadísticamente significativo. Y los glucocorticoides, en cuanto al efecto global, reducen la puntuación de Weasley en 1.22 veces más que el placebo. En este estudio igual se puede ver, hay una comparación entre la dexametasona versus la betametasona. Aquí van a haber cambios en la puntuación de Krupp a las 6 horas. Y este va a ser a favor de la dexametasona. Tenemos justo el estudio AMIR en el 2006, el cual muestra que es estadísticamente significativo este estudio. La dexametasona fue mejor que la metabetasona en el cambio del score de Krupp. En este estudio igualmente se puede observar que la dexametasona fue mejor que la prednisolona, pues disminuye la incidencia de visitas y reemisiones con el médico, con el hospital. En estos estudios se puede ver que está a favor Fiboot en el 2007 y Sparrow en el 2016. Y la dexametasona fue mejor que la prednisolona, disminuir la incidencia de visitas y readmisiones. A continuación se puede ver en este estudio, es un estudio de la Sociedad Británica de Reumatología, en la cual se puede observar cuál es la eficacia de los glucocorticoides en el lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, la valoración no fue suficiente porque no es estadísticamente significativa. El grado de recomendación es muy bajo, pues está en grado C y en grado D. Por ejemplo, podemos ver que a dosis menores orales de prednisolona, el nivel de evidencia es de 4 y el grado de recomendación es D. En altas dosis, para el lupus eritematoso sistémico moderado y con erupciones, el grado de recomendación es D. En este estudio, que es de Cochrane, se puede observar cómo los glucocorticoides intraarticulares para el tratamiento de la gota aguda. Entonces, en este estudio se puede ver que la evidencia sugiere glucocorticoides intraarticulares cuando no se puede administrar AINES ni colchicina. Y también pueden servir para la osteoartritis y la artritis reumatoide. Entonces, los glucocorticoides también van a tener varios efectos adversos. En este estudio del British Medical Journal se puede ver cuál es el riesgo de sangrado gastrointestinal en los pacientes que reciben glucocorticoides. Entonces, en pacientes, el 40% tiene un porcentaje más elevado de experimentar un sangrado gastrointestinal o perforación con el uso de corticosteroides. Va a haber un riesgo absoluto de experimentar un sangrado en un 37.9 por 1000 pacientes que utilizan glucocorticoides y se encuentran hospitalizados. Cuando se excluyó úlcera péptica y se hizo concomitantemente con fármacos, hubo muy pocos cambios en el riesgo de hemorragia o perforación, y el mayor riesgo fue estadísticamente significativo solo para los pacientes hospitalizados. Entonces, en esta tabla podemos ver cómo los pacientes que utilizaron glucocorticoides adicionalmente a los AINES tuvieron un 90.2% de desarrollar sangrados digestivos, y en cambio cuando se retiró los AINES igual tenían un 23.9% de desarrollar. Entonces, a pesar de la exclusión de factores de riesgo, los eventos de sangrado gastrointestinal igual persisten. Entonces, esto se debe a que los glucocorticoides van a atenuar la producción de moco gástrico.
reduciendo así la capacidad de cicatrización y favoreciendo la enfermedad ulceropéptica por un daño mecánico. Debido a que estos inhiben las prostaglandinas, disminuyen la expresión de los COX-2 y tienen un mecanismo de acción en ese sentido bastante parecido a los AINES y por lo tanto van a aumentar el riesgo de la úlcera gástrica. En este estudio de la insuficiencia adrenal producida por corticosteroides, se puede observar cómo no hay una forma de administración, enfermedad, dosis o duración del tratamiento para excluir esta insuficiencia adrenal con el uso de glucocorticoides. Un número sustancial de pacientes permaneció con una insuficiencia adrenal luego de 6 meses de haber recibido el tratamiento con glucocorticoides. El 6.8% de la insuficiencia adrenal en pacientes asmáticos desarrolló luego de haber recibido corticosteroides inhalados. Y el umbral para evaluar la insuficiencia suprarrenal en los usuarios con corticosteroides debe ser bajo en la práctica clínica. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que a menor dosis va a haber un menor riesgo de desarrollar una insuficiencia adrenal. Como se puede ver aquí, estos van a ser las vías de administración del corticosteroide: oral, inhalatoria, tópica, nasal, intraarticular y de múltiples formas, en las cuales la de mayor prevalencia va a ser la intraarticular, la de mayor riesgo, la oral y los de múltiples formas. Aquí tenemos en cambio como se observa como el tiempo por el cual se administran los glucocorticoides, en el cual el de mayor tiempo de administración va a producir un 27.4% de desarrollar una insuficiencia adrenal, un mayor riesgo. Aquí de igual manera se puede observar cuál va a ser el riesgo de desarrollar insuficiencia adrenal por recibir todos estos glucocorticoides debido a las diferentes enfermedades que se pueden visualizar en la pantalla, como el asma, la rinitis, psoriasis, enfermedades reumáticas, trasplante renal, cáncer, una fibrosis y la enfermedad de Crohn. Podemos también observar en este cuadro cómo hay la comparación entre un periodo corto de tiempo y una alta dosis y un largo periodo de tiempo y una dosis más baja, en la cual se va a ver que la dosis más alta pero en un tiempo menor va a ser más seguro que recibir una dosis prolongada aunque sea más baja. Este es un artículo de Cochrane en el cual en estos estudios se demostraron que la insuficiencia adrenal ocurría en niños en primeros días luego de haber parado la administración de glucocorticoides. La mayoría de ellos mejoró luego de unas semanas, pero un pequeño grupo todavía tenía insuficiencia adrenal por 34 semanas luego de haber retirado el glucocorticoide. Entonces aquí se ve una comparación entre la prednisona y la dexametasona, y se puede observar que los niños se recuperaron más rápido con prednisona que con dexametasona. Podemos establecer, por lo tanto, que dar un glucocorticoide de mayor potencia prolonga el tiempo de recuperación para una insuficiencia adrenal. Tenemos aquí este artículo que es el impacto que producen los corticosteroides inhalados en el crecimiento diario de los niños que tienen asma. Entonces, el uso de glucocorticoides inhalados por un tiempo mayor a 12 meses en niños que tienen asma tiene un impacto limitado en la velocidad del crecimiento anual. Los pacientes que tienen el uso de glucocorticoides va a haber una reducción de aproximadamente 1 centímetro en la estatura final del niño, y va a haber una reducción de la velocidad de crecimiento en mayores dosis. Por ello, esto se debe a que los glucocorticoides favorecen la maduración de los condrocitos y el cierre prematuro del cartílago del crecimiento.
hecho que contribuye, junto con la inhibición de la secreción de la somatotrofina, al retardo ponderal en niños consumidores de estos fármacos. Aquí justamente se puede observar cómo el hecho de recibir glucocorticoides es potencialmente dañino para la salud. Y el hecho de recibir dosis altas de glucocorticoides se vuelve no es tan seguro, pues los niños desarrollarán una talla pequeña. En este estudio tenemos es un estudio igualmente de British Medical Journal, en el cual se va a hablar sobre los efectos adversos en cuanto a la densidad mineral ósea, a los lípidos, a los niveles de glucosa y la masa corporal, el índice de masa corporal. Entonces, aquí se puede observar cómo, pese a que los efectos adversos de los glucocorticoides van a ser limitados en población de pacientes que tienen una edad más avanzada y que padecen de enfermedades como artritis reumatoidea o polimialgia reumática, la incidencia de glucocorticoides, o sea, de desarrollar efectos adversos por los glucocorticoides va a ser mucho más elevada debido a la exposición a glucocorticoides, por lo cual se va a producir osteoporosis, fragilidad ósea y también hipertensión. En este cuadro se puede observar cómo los pacientes que no reciben glucocorticoides y los que sí reciben glucocorticoides, se va a ver por ejemplo la pérdida de la densidad ósea en un porcentaje elevado, en el cual los pacientes que no reciben glucocorticoides van a tener la pérdida ósea solo de un 23%, mientras que los que sí reciben va a ser en un 49%. Igualmente en el sobrepeso, los pacientes que no reciben van a tener en un 33% y los que sí reciben en un 41%. Tenemos un artículo de American Journal Psychiatry acerca de las consecuencias adversas del uso de glucocorticoides, principalmente tanto psicológicas, así como también cognitivas y de efectos sobre la conducta, en la cual destacamos de que obviamente los glucocorticoides, por ser los fármacos más prescritos en el mundo, tienden a generar ciertos tipos de cambios, como habíamos dicho anteriormente, tanto en lo que es la psicología, así como también en lo cognitivo y en la conducta del individuo. Así podemos encontrar que en cuanto a depresión, nos menciona de que grandes dosis tienen mayor riesgo de depresión, así como también que cuando se prolonga el tiempo de dar ese tipo de fármacos, también incrementa el riesgo de desorganización cognitiva, así como también vulnerabilidad al estrés. Entre los efectos adversos de los glucocorticoides se encuentran suicidios, así como también intentos de suicidios, manías, psicosis, también tenemos delirios y desórdenes de pánico. Entonces así podemos encontrar que la terapia con glucocorticoides por al menos 3 meses, un 52.5% de los pacientes revelaron alteraciones en cuanto al humor, así como también se encuentran aquí en estas alteraciones del humor la irritabilidad con el 25%, hiperactividad eufórica con el 12.5%, ansiedad y depresión con el 11.3% y también lo que son episodios maníacos con el 38% tras el uso de glucocorticoides. Tenemos así que entre otros efectos también adversos de los glucocorticoides relacionados con el sistema nervioso central se encuentra el impacto sobre la memoria, en la cual encontramos que esto produce a nivel del hipocampo, así como también la corteza prefrontal, una especie de cortocircuito, lo cual provoca o afecta de esta manera lo que es la memoria de trabajo. Así como también podemos encontrar que a nivel del estado de ánimo provoca disminución de las concentraciones del factor de crecimiento neurotrófico derivado del cerebro a nivel del hipocampo, así como también la corteza prefrontal, generando de esta manera incremento de la depresión, así como también la ansiedad.
En esta tablita podemos ver fundamentalmente los riesgos de las 5 alteraciones neuropsiquiátricas, en este caso más severas encontradas en este tipo de tratamiento con glucocorticoides. Así, por ejemplo, tenemos que el suicidio y el intento de suicidio se asociaron a un riesgo de 6.89 veces mayor que el pacientes que no reciben en este caso el tratamiento. Y como podemos ver, todos estos de aquí, estos resultados son estadísticamente significativos. Tenemos que en cuanto a delirio y confusión o desorientación es del 5.14 veces más riesgo, así como también la manía no psicótica, 4.35 veces más riesgo. Depresión, 1.83, desórdenes de pánico, 1.45 y obviamente otras 5 desenlaces neuropsiquiátricos que no han sido estimados en este tipo de estudio, puesto que son menos frecuentes, pero que equivalen a 2.26. Ahora, a través de esta revisión sistemática acerca de la toxicidad de largos cursos de corticoides orales en niños, podemos encontrar que los largos cursos obviamente de corticoides orales comúnmente causan en niños, se utilizan fundamentalmente para lo que vendrían a ser condiciones crónicas. Es muy común utilizar en niños en este tipo de afectaciones. Entonces, en lo que respecta a ello, nos menciona que los principales efectos adversos que se han encontrado fueron fundamentalmente retardo del crecimiento, que se encontró en el 18.1%, así como también aumento de peso en el 21.1%, características cushingoides en el 19.4%. Entre otras menos comunes se encuentran reducción ósea 21.5%, así como también osteoporosis en el 0.8% y supresión adrenal en 269 de 487 pacientes. Entonces, entre las principales conclusiones que se puede destacar de este artículo es que se produce fundamentalmente una ganancia de peso, así como también un retardo del crecimiento y características cushingoides en aquellos pacientes tratados con glucocorticoides orales, fundamentalmente en niños, ¿no? Y obviamente que se encuentran asociados a mayor curso o prolongación del tratamiento. Así también se puede destacar la susceptibilidad que estos niños tienen ante infecciones debido a la inmunosupresión que obviamente, como sabemos, los glucocorticoides llevan en sí. Bueno, entonces, podemos destacar como puntos claves corticoides que de uso prolongado mayor a 15 días. En este estudio se informaron que eran 36 reacciones adversas las cuales se han destacado en los diferentes ECAs. Las reacciones adversas más comunes, como habíamos dicho, eran retardo en el crecimiento, así como también aumento de peso y características cushingoides. También se destacó lo que es hiperglicemia en mayores de 10 años, supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal, fundamentalmente con la dexametasona, así como también reacciones adversas. Encontramos como por ejemplo la infección, obviamente por el estado de inmunosupresión que provoca o que conlleva este tipo de medicamentos. También tenemos hipertensión en el 5.6% de los pacientes. Tenemos lo que es interrupción del tratamiento por cambios comportamentales, como habíamos destacado anteriormente a nivel del sistema nervioso central. Y así también aumento del peso con la dexametasona, retraso del crecimiento fundamentalmente con la prednisolona y características cushingoides con la prednisolona misma. Bueno, entonces, ¿qué hacer si nuestro paciente requiere el tratamiento crónico con glucocorticoides? Entonces aquí podemos encontrar una guía de práctica clínica en la cual nos basamos, que es la guía de práctica clínica de México, en la cual nos da ciertas, en este caso, evidencias y también ciertas recomendaciones. Por ejemplo, el uso de glucocorticoides provoca la pérdida de masa ósea, especialmente del hueso trabecular, del 20 al 30% durante los primeros 6 meses y obviamente con un incremento del 2% por año. Con relación al hueso cortical, en lo que se encuentra en los huesos largos, la pérdida es del 2 al 3% en el primer año de tratamiento. También tenemos que el riesgo de fractura por glucocorticoides aumenta rápidamente posterior al inicio del tratamiento, principalmente entre los 3 y 6 meses, y disminuye al interrumpir el fármaco, es decir que podemos evitar el progreso de la disminución mineral ósea al suspender el fármaco. No es que es un evento permanente. Y también tenemos de que entre los principales factores de riesgo para el desarrollo
de fracturas se encuentra fundamentalmente pacientes mayores a 65 años, fractura previa por fragilidad, antecedente de fractura por fragilidad al menos un familiar del primer grado, índice de masa corporal menor a 20 kilogramos por metros al cuadrado y tratamiento con glucocorticoides. El antecedente de fractura previa se asocia también con un incremento significativo del riesgo de fractura, puesto que en ellos se encuentra incrementado en 1.86 veces más que aquellos que no tuvieron el antecedente de fractura, y obviamente es estadísticamente significativo. Todas estas evidencias tienden a ser evidencia de tipo 1A, así como también 2 de acuerdo a el ESINC, y son evidencias buenas. Entonces, para nuestra recomendación, en las mujeres y hombres mayores a 50 años se deben investigar factores de riesgo de osteoporosis y de fractura, con el propósito de identificar aquellos que tengan un riesgo más elevado. Un grado de recomendación A, por lo tanto, es muy bueno. También tenemos de que las dosis de mayor a 5 miligramos al día de prednisolona o su equivalente durante 3 o 6 meses se han asociado a disminución de la densidad mineral ósea y así también al incremento de riesgo de fracturas. Entonces, como podrán ver, si tenemos una dosis menor a 2.5 miligramos de prednisolona versus al control, obviamente, se asocia con un riesgo de fractura de cadera de 0.99, elevándose a 1.77 cuando se incrementa a dosis de 2.5 a 7.5 miligramos, y con un riesgo de 2.27 cuando se incrementa a dosis mayores de 7.5. Ahora, en el caso de fractura vertebral, el riesgo fue de 1.55, 2.59 y 5.18 respectivamente, de acuerdo a las concentraciones de 2.5, 2.5 a 7.5 y mayor a 7.5. Todos los riesgos de fracturas disminuyeron tras la supresión o la interrupción del tratamiento de corticoides orales. Ahora tenemos de que en dosis mayor a 7.5 miligramos al día de prednisolona o su equivalente, el riesgo de fractura de cadera es de 2.01, mientras que el riesgo de fractura vertebral es de 2.86. Y los pacientes que reciben glucocorticoides de una dosis diaria de mayor o igual a 30 miligramos y cuyas dosis acumuladas de 5 gramos, el riesgo de fractura osteoporótica es 3 veces mayor en comparación con los que reciben una dosis acumulada menor o igual a 1 gramo. Y aquí podemos encontrar que el riesgo relativo de fractura de cadera es de 3.13, mientras que el riesgo de fractura vertebral es de 14.42. Prácticamente lo que podemos despejar de aquí es de que tenemos que utilizar menores dosis de este tipo de medicamentos para de esta manera asegurar lo que es la eficacia, así como también de menores dosis, también menores prolongación del tratamiento o menor tiempo, puesto de que las dosis tienden a ser acumulativas. Entonces esto puede generar mayor riesgo de pérdida de densidad mineral ósea y por ende fracturas en un futuro. Entonces, como recomendación tenemos que en pacientes que tengan tratamiento con glucocorticoides mayor a 5 miligramos al día, se recomienda el uso de medidas de prevención primaria en forma paralela y al inicio de los esteroides, y entre los cuales tenemos lo siguiente, que responden a lo que son medidas de prevención primaria. Así encontramos, por ejemplo, una evidencia nos menciona que el ejercicio mejora la calidad de vida de las personas con osteoporosis, particularmente en los dominios de función física y dolor, además de que mejora la fuerza muscular y el equilibrio. Así encontramos otra evidencia que la actividad física vigorosa o moderada se asocia con una reducción del 45% y del 38% del riesgo de fractura de cadera en hombres y mujeres, respectivamente. Entonces, un programa de ejercicio de entrenamiento de alta intensidad durante un lapso de 2 años en 136 pacientes con artritis reumatoide en comparación con ejercicio físico habitual de 145 pacientes con la misma enfermedad que es artritis reumatoide, mostró que fue más efectivo en desacelerar la pérdida de densidad mineral ósea de la cadera en comparación en este caso, o sea, los que sí realizaron actividad vigorosa moderada en los que no realizaron lo que es un ejercicio habitual, pero no significativo en la columna vertebral. También, como podrán ver, los niveles de evidencia son muy buenos y encontramos las siguientes recomendaciones. Se recomienda a personas obviamente con riesgo de osteoporosis o con osteoporosis realizar ejercicios que impliquen entrenamiento de resistencia y capacidad, como por ejemplo aeróbicos, así como también fuerza muscular. En pacientes que han presentado fracturas vertebrales se recomienda también el ejercicio regular, para de esta manera mantenerse con estabilidad y evitar lo que son anormalidades en la postura. Y también tenemos de que entre las medidas no farmacológicas se encuentra una ingesta adecuada de proteínas, así como también empleo de protectores de cadera para evitar los riesgos, para evitar las fracturas, puesto que el paciente tiene un historial de riesgos de caídas.
Como podrán ver, los grados de recomendación son B, entonces también son buenos. Tenemos que el tabaquismo incrementa el riesgo de fractura osteoporótica, entonces podemos destacar las siguientes recomendaciones. Así, por ejemplo, que paciente con glucocorticoides en cualquier dosis con una duración prevista mayor a 3 meses, es decir, crónico, se recomienda modificar estilos de vida, específicamente suspender el tabaquismo, así como también el consumo de alcohol. También tenemos de que el asesoramiento nutricional con respecto a la ingesta de calcio y vitamina D son indispensables y evaluar el riesgo de caída del paciente, conocer el estado basal de densitometría ósea, tener registro basal de la estatura y considerar la realización de radiografías de columna vertebral para investigar fracturas en aquellos que inician o están recibiendo prednisona en dosis de 5 miligramos al día o su equivalente. Tenemos que, en cuanto a la dieta habitual no aporta con el requerimiento ideal de calcio, por lo que hay que modificarla o añadir suplementos. Sin embargo, esta se encuentra con una recomendación de D, entonces es un poco mala, por así decirlo. El consumo diario de calcio elemental a través de la dieta y suplementos para las personas mayores de 50 años debe ser igual a 1200 miligramos. Esto de aquí se encuentra con recomendación B. Y así encontramos de que la ingesta diaria de calcio de 1000 miligramos y mantener niveles séricos de la vitamina D3 o la vitamina colecalciferol, que es el estado activo de la vitamina, es de vital importancia, así como también el aporte de 800 a 1000 unidades de vitamina D. Pero encontramos de que esta también tiene un grado de recomendación D, por lo tanto no es muy buena. Podemos destacar que fundamentalmente el consumo diario de calcio elemental a través de la dieta y suplementos para personas mayores a 50 años debe ser de 1200 miligramos. También tenemos de que ante su bajo costo y grado de toxicidad se recomienda el tratamiento profiláctico con calcio y vitamina D a los pacientes que inician tratamiento con corticosteroides, y fundamentalmente se recomienda la administración de vitamina D en sus formas activas, tanto el calcitriol, y no activas como el colecalciferol, así como también el ergocalciferol, para prevenir la pérdida de masa ósea en los usuarios crónicos que tienen usuarios crónicos de glucocorticoides. Continuando, tenemos de que en cuanto al tratamiento farmacológico, aquí encontramos el alendronato en dosis de 5 a 10 miligramos al día. En comparación con el placebo, disminuyó la pérdida, en este caso, de densidad mineral ósea de la columna lumbar. ¿Ya? Además de ello, encontramos que un ensayo clínico aleatorizado doble ciego placebo controlado con seguimiento de 18 meses mostró de que a dosis equivalentes a 7.5 miligramos al día de prednisona, el alendronato a 10 miligramos al día es más eficaz que el alfa-calcidiol, 1 microgramo al día, para la prevención de la pérdida de masa ósea inducida por glucocorticoides. Y aquí encontramos otro tipo de fármaco, que es el ácido saledrónico, que en comparación a los otros bifosfonatos, este de aquí cursó con más efectos adversos que el risedronato y obviamente que el alendronato. Entonces, entre los principales efectos adversos se encontraban influenza, así como también la pirexia, especialmente a los 3 días posterior a la infusión. Los efectos adversos graves fueron similares en ambos grupos. Aquí, entre las principales recomendaciones y con grado de recomendación A, tenemos que el tratamiento farmacológico para osteoporosis se debe incluir en aquellas que tienen una historia de fractura de cadera o de columna vertebral, así como también que tengan antecedentes de fractura revelado a través de la puntuación de T-score, que permite medir en este caso el nivel de mineralización ósea, así como también a través de lo que es el FRAX, que también es una técnica que se utiliza a través de rayos X para medir la densidad, en este caso ósea, y de esta manera poder establecer una probabilidad de fractura, que si obviamente es del 20% o mayor, la probabilidad de fractura en este caso de caderas va a ser aproximadamente del 3%. Y para reducir el riesgo de fractura vertebral se recomienda el uso de alendronato oral, 5 o 10 miligramos al día, debido a su eficacia para reducir el riesgo de fractura vertebral. Además, encontramos de que el ácido saledrónico es para prevenir y tratar osteoporosis inducida por los glucocorticoides. Sin embargo, recordemos de que este tipo de medicamento ha tenido mayores efectos adversos que ya hemos visto anteriormente, por lo tanto se recomienda como tercera línea, después obviamente de lo que vendría a ser los bifosfonatos orales. Tenemos asimismo de que
La prednisona a dosis de 5 miligramos al día, junto con la administración de raloxifeno a 60 miligramos al día, fue más efectivo para incrementar en este caso la densidad mineral ósea, siendo 1.3% a nivel lumbar, así como también 1% a nivel de cadera. De esta manera encontramos que versus una obviamente disminución de la densitometría ósea del 0.9% a nivel lumbar y 0.8% en cadera cuando fue tratado con el grupo placebo. Entonces se puede ver la diferencia en el tratamiento con raloxifeno en aquellos pacientes que también utilizan de forma crónica dosis de glucocorticoides como la prednisona a 5 miligramos al día. Y también encontramos de que la calcitonina fue más eficaz que el placebo para conservar la masa ósea en la columna lumbar después de 6 y 12 meses de tratamiento con glucocorticoides. Tenemos aquí las recomendaciones. Raloxifeno a dosis de 60 miligramos al día es una intervención terapéutica de tercera línea para el manejo de osteoporosis inducida por glucocorticoides en aquellos pacientes que no pueden recibir o tienen contraindicación al empleo de bifosfonatos. Ahora tenemos de que en aquellos pacientes que reciben glucocorticoides a largo plazo y que son intolerantes al tratamiento de primera línea, la calcitonina puede ser en este caso utilizada como segunda, así como también tercera línea. Y obviamente no se recomienda el uso de calcitonina nasal en los pacientes con osteoporosis inducida por glucocorticoides. Luego tenemos que la evidencia disponible no apoya la necesidad de evaluar la densitometría ósea por el DXA, que en este caso es el estudio, o sea, la densidad mineral ósea, por la densitometría ósea, que es el estudio que se realiza a través de rayos X en los primeros 2 años de tratamiento de los casos de osteoporosis primaria, a excepción de aquellas situaciones con elevado recambio óseo, por ejemplo en aquellos que reciben terapia con glucocorticoides y en pacientes con trasplantes de órganos sólidos. Entonces nos menciona o nos recomienda de que la densitometría ósea de control se recomienda realizar en cadera y columna lumbar y en caso de ser posible realizar la medición con el mismo equipo. En pacientes con riesgo de osteoporosis se debe realizar de forma anual a la medición de la talla y examinar la presencia de fracturas, y ante paciente que recibe tratamiento con glucocorticoides con una duración prevista de mayor a 3 meses se debe considerar evaluación de la densidad mineral ósea, así como también de la determinación sérica de la 25-hidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina D, y así también la medición y registro anual de la talla a riesgo de fractura y fundamentalmente el apego al tratamiento de osteoporosis. Bueno, aquí tenemos un artículo en el cual nos menciona sobre los usos, así como también el mal uso de los glucocorticoides en la comunidad de Raxwal Block en el norte de Bihar. Aquí podemos encontrar fundamentalmente que lo que más se ha asociado a la inapropiada prescripción de glucocorticoides se encuentra prescribirlos en este caso sin un diagnóstico preciso, así como también indicaciones incorrectas y una duración mayor a la normalmente aceptable, o la combinación de todos esos factores se ha asociado al uso inapropiado de glucocorticoides. Así podemos encontrar de que los glucocorticoides prescritos son prescritos fundamentalmente para el dolor, en este caso de articulación, así como también problemas respiratorios y también para erupciones de la piel. Menos comunes son para las infecciones, así como también enfermedades gastrointestinales. Aquí en lo que podemos comparar o podemos tener en cuenta es de que el más común glucocorticoide utilizado fue la dexametasona. También tenemos que para la prednisolona en segundo lugar y la betametasona. Ya ahora tenemos de que el uso en este caso de glucocorticoides ha variado en los últimos 10 años. Así, en lo que respecta a ello podemos mencionar lo siguiente. La dexametasona fue fundamentalmente más utilizada en lo que son áreas rurales. Luego tenemos de que los glucocorticoides también de acción prolongada fueron también usados fundamentalmente en lo que vendrían a ser las áreas urbanas, y que se ha incluso dado o prescrito lo que eran glucocorticoides para el simple tratamiento de fiebre en niños. Entonces esto de aquí, todo este mal uso de este tipo de medicamentos se ha asociado obviamente a un incremento de efectos adversos en aquellas personas que han abusado de los glucocorticoides. Entonces podemos tener en claro lo siguiente. El impacto obviamente del glucocorticoide sistémico en lo que vendría a ser el asma en UK nos menciona, este artículo es interesante puesto de que nos menciona
que el uso de glucocorticoides a menor dosis y por menor tiempo es mejor que a mayor dosis, puesto que demuestran una mejor eficacia, así como también un menor riesgo de efectos adversos. Por ejemplo, podemos encontrar que la exposición, en este caso, mínima o de menor tiempo y menor dosis, se ha relacionado significativamente y en cuanto a lo que vendría a ser la guía GINA, en pacientes con asma severa, menciona de que es preferible utilizar esta dosis de glucocorticoides menor a 7.5 miligramos, en este caso por día, puesto de que esto se asocia a un mejor outcome o un mejor resultado. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos de que una mejor dosis también nos menciona de que se tiene un mayor perfil de tolerabilidad. Y así encontramos de que un estudio recientemente evaluado acerca del tratamiento para artritis reumatoide en pacientes mayores de 65 años con el riesgo de infección incrementaba del 30 a 46 o al 100% cada 5 miligramos de prednisolona, que eran continuamente dados o administrados cada 3, 6 meses o inclusive 3 años, puesto de que se ha demostrado que este tipo de fármacos tienden a ir acumulándose con el paso del tiempo del tratamiento y por lo tanto es preferible disminuir o acortar el periodo de tratamiento para evitar estas dosis acumulativas que obviamente se asocian a mayor riesgo de efectos adversos. Entonces, mejor a dosis baja y en el menor tiempo posible. Y finalmente tenemos otro artículo que nos menciona acerca de bajas dosis de glucocorticoides, cómo disminuye la incidencia de complicaciones en pacientes severamente quemados y contienen en este caso o atendiendo lo que es inflamación sistémica. Como conclusión de este artículo podemos obtener que las bajas dosis de glucocorticoides, así como también el tratamiento, en este caso por menor tiempo y en fase aguda, puede reducir los niveles tanto proinflamatorios de citoquinas en pacientes severamente quemados y subsecuentemente también disminuir la incidencia de infección pulmonar, así como también úlceras por estrés y la estadía o la estancia hospitalaria. Muchas gracias.